se va a dar este tema con las temperaturas altas o qué lo está provocando. Para eso vamos a hablar con la directora de climatología del INPA. Se trata de la ingeniera Arceli Lau. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Primero para tener Buen día. una idea de qué es lo que estamos viviendo, por qué. Ok, en estos momentos y desde mediados de mayo, el Instituto de Meteorología y Hidrología de Panamá emitió lo que fue una alerta por la presencia del fenómeno del Niño con influencia directa en nuestro país. Cuando tenemos un fenómeno del Niño, básicamente hablamos de un calentamiento en la superficie del Océano Pacífico Ecuatorial. Esto es el océano la franja del océano que se encuentra básicamente frente a Ecuador y Perú y sigue toda esa línea ecuatorial hasta llegar a Australia. Cuando se da el calentamiento en esta zona del océano de manera consistente, tenemos entonces lo que es la presencia del fenómeno del Niño. Asimismo, la atmósfera responde a ese calentamiento. Y cuando responde al calentamiento, en nuestro país lo que se ve es, primero que todo, una disminución de las lluvias prácticamente en todo lo que es la vertiente del Pacífico panameño y también un aumento de las temperaturas, producto justamente de ese calentamiento que se está produciendo en el océano y que no hay una barrera que separe lo que ocurre entre el océano y la atmósfera. Y si el océano está mucho más cálido, asimismo las temperaturas del aire van a estar más cálidas. Ahora, esto no va de la mano con lo del fenómeno del Niño, ¿o sí? Sí, las altas temperaturas están directamente asociadas al fenómeno del Niño. Directamente. Sí, Ok, ¿y cuáles son las regiones? Porque en ese tema de trazabilidad que ustedes llevan, ¿cuáles son las regiones que estarían más afectadas? bueno, para Panamá la región más afectada con las altas temperaturas suele ser hacia el Arco Seco. Son las provincias de Herrera y Los Santos y parte de Veragua las que se ven con las mayores temperaturas. Digamos, los pronósticos para julio, agosto y septiembre están que pudieran estar persiguiendo temperaturas máximas, que es la que ocurre en el momento más cálido del día, a eso de horas de entre el mediodía y 3 de la tarde, de hasta 35 grados Celsius. Cuando uno hace la estimación de cuánto es la sensación térmica, o lo que el cuerpo humano puede percibir, eso nos da valores de hasta casi 45 grados Celsius. Precisamente en esa área de lo que usted menciona, porque siempre tenemos quizá la confusión de lo que está marcando, la sensación térmica y lo que ahora usted añade a la conversación que me parece muy importante, lo que aguanta el cuerpo humano, ¿cómo lo podemos desglosar? Bueno, nosotros tenemos una ecuación que básicamente se hizo estudiando cómo la población de Latinoamérica percibe las temperaturas. Estas ecuaciones pueden variar dependiendo de la región en que nos encontremos, porque no va a ser eh, 23 grados Celsius, es más o menos la temperatura que usamos los aires acondicionados en Panamá, ¿no? Sí. Eso Ajá. puede ser para algunas personas, lo pueden percibir como esos 23 grados como frío. Pero en Estados Unidos, que están acostumbrados a inviernos mucho más fuertes, 23 grados Celsius puede ser muy bien temperatura ambiental. Entonces, justamente de eso trata la sensación térmica, de esas diferencias que puede percibir el cuerpo humano dependiendo de la ubicación en la que creció geográficamente, su raza, su edad. No es igual la temperatura que percibe un adulto mayor o un bebé a la que va a percibir, digamos, un joven. O Y sea, es esto se diferente, por suma ejemplo, también alguien que con la vive en humedad. Volcán con alguien que vive en la capital. Y la humedad, y la humedad, Exacto. La humedad juega un rol. A mayor humedad, combinado con altas temperaturas, genera lo que es la sensación de bochorno o ese calor sofocante o que uno se siente como pegajoso. ujú. Y justamente es como lo que más agobia al panameño. Y eso es parte de la sensación térmica.
¿Qué está pasando también en cuanto al tema ambiental y nuestra incidencia con aquellos que están pensando de pronto en su casa, bueno, este árbol yo creo que lo tengo que quitar de acá? ¿Qué está pasando en esa área? Bueno, hay estudios que se han realizado y se ha comprobado de que la temperatura bajo la sombra puede tener una diferencia significativa, digamos, con la temperatura que esté en el concreto. Eh, de hecho, las estaciones meteorológicas miden bajo condiciones ideales. La temperatura que se mide en una estación meteorológica está dentro de una casetita que tiene un techito, que se supone que son las temperaturas ambientales. Pero si hacemos esa misma medición sobre el concreto de una vía principal, digamos calle 50, podemos tener diferencias muy significativas en lo que es el valor de la temperatura. Y eso se debe justamente a la exposición que se encuentra. Una tiene lo que es sombra, árboles que permiten refrescar mucho más rápido, mientras la otra simplemente está a la intemperie y recibe la radiación solar directa. Las temperaturas Ajá. más altas, ¿para cuándo se están pronosticando? Bueno, O sea, se hablaba de hasta 41 grados es lo máximo. Bueno, lo que es el valor de la temperatura máxima, hasta 35 grados en Herrera y Los Santos para los meses de julio, agosto, septiembre. Pero cuando vemos la sensación térmica, que le repito, es la que el cuerpo humano percibe, entonces ahí los valores pueden llegar hasta los 45 grados. Sáquenos de una... Ajá. Díganos, adelante. ¿En qué momento lo podríamos percibir más? De este trimestre sería en los meses de julio, que nosotros tenemos un pequeño veranito o canícula que ocurre, pudiera estar iniciando el 8 de julio aproximadamente, que es un periodo seco, hasta por lo menos alrededor del 15 de julio. Y luego en agosto se da otra vez un periodo donde cesan las lluvias, y en esos momentos en los que cesan las lluvias es cuando pudiéramos tener las temperaturas mucho más altas. Quería preguntarle, ¿mito o realidad esto? Porque muchas personas a veces hacen esta consulta, dicen, bueno, si hay mucha calor, las temperaturas están muy altas, eso lo asocian directamente con movimientos de tierras y demás. Ustedes que son la parte técnica como tal, ¿qué pueden decir de esto? Bueno, los especialistas que ven los sismos es otra ciencia, y por mí no tengo el nivel de expertise para decirle si es mito Pero o realidad. nunca han consensuado, porque siempre es algo que se escucha por las calles. Dice, hay temperaturas altas, lo asocian directamente con eso. Me imagino que en algún momento se han podido reunir y decir, bueno, eso no tiene nada que ver en ¿Lo asocian ese con sentido, qué? ¿no? Disculpa. Con movimientos de tierra. Que viene un temblor, por ejemplo. Ajá, sí, yo lo he escuchado. Yo me imagino que ustedes también lo han escuchado porque trabajan con el clima. Bastante. Sí, ¿no? Como que Bastante. hace He calor, escuchado cuidado y eso. tiembla. Pero científicamente, pues muchas veces no es No se ni ha siquiera comprobado. asociado Sí. eso. No se ha La comprobado. conversación que tuve con el director de Geociencias, Ajá. porque de verdad me han hecho tanto la pregunta que me causó curiosidad, y yo conversé con el ingeniero Néstor, me dice que científicamente no hay evidencia de que a altas temperaturas se den movimientos telúricos. Porque Claro, entonces y- sería como una señal de alerta, ¿no? Si, hace calor Sí, y estuviese asociado con gente como del INPA, porque si Ajá. eso fuese real o se diera de esa forma, lo asocian y se buscan las prevenciones. Y por eso lo decimos, yo porque quería preguntarle desde la algo. radio se busca Ajá. hacer también la Docencia. docencia a quienes en algún momento pues lo asocian. Es que hay muchos mitos Ujú. y tenemos que hablar de Mitos y evidencias, de las realidades. de las evidencias. Sí, yo quería preguntarle de las mediciones de la temperatura. Ya, bueno, quedó claro de que hay una cosa que es como lo que nosotros percibimos, y otro lo que el termómetro nos va a Marcando. decir, que eso Ujú. es súper importante. Y las lluvias, ¿qué vamos a tener ¿Las lluvias estos para cuándo? tiempos? ¿Las lluvias para cuándo? Y lo otro que le iba a preguntar, porque
y lo voy a decir de una forma, es que ya me acordé que era lo que iba a preguntar, disculpen. Lo que pasa es que me estaban hablando por el oído. En estos momentos que hace mucho, mucho calor, ¿verdad? En palabras sencillas, nosotros decimos, el sol quema más, ¿verdad? Y con este veranito la gente va y dice, me voy a broncear y ta. ¿Cuáles son las horas y qué precauciones debemos tomar? Porque también hay que hablar de los daños que causan los rayos ultravioletas. Sí. Ok, empezamos por la Ajá. última pregunta sobre qué franja horaria las temperaturas son mucho más elevadas. Eh, si queremos estar del lado seguro, yo les diría desde las 10 de la mañana hasta prácticamente las 5 de la tarde. Ese es el rango donde las temperaturas del día son mucho más elevadas. El punto máximo, dependiendo de la región, porque no es igual para todo el país, puede estar entre el mediodía y 3 de la tarde. Ok. Y definitivamente, justamente en este periodo que puede ocurrir el pequeño veranito, ¿por qué se le llama veranito o canícula? Porque los vientos se aceleran, la cobertura nubosa que nos protege de la radiación solar prácticamente se va de nuestras latitudes, es decir, que no va a haber mucha cobertura de nubes y justamente eso produce que la radiación solar entre de forma más directa a nuestro territorio y si nosotros no hemos tomado las medidas de prevención necesarias, nuestra piel se puede ver afectada. Ingeniera Alcely Islao, directora de climatología del INPA, muchas gracias. Y a Gracias. usted que nos escucha, ya bueno, ya han mencionado también las regiones donde serían más afectadas por las altas temperaturas. A tomar conciencia y a tener cuidado porque va por lo largo, ¿no? Ahora que entramos incluso en este pequeño veranito, O sea, que como lo tomar han el mencionado. solcito antes de las 10 de la mañana, porque a partir de las 10 de la mañana viene ese sol Exacto. prendido, Hágale como caso al decimos acá en diputado Panamá. Jairo Bolota Salazar.